Por los tiempos de los lamentablemente sí, cerramos ahí, también por los tiempos de nuestros invitados que tienen otros compromisos, y sí que nos había notificado pues que el límite de tiempo no rebasara a las 2 de la tarde, y ya casi es esa hora. Entonces seamos breves, seguramente también nuestros invitados serán breves. Ya tenemos una primera intervención de Trini. Víctor, ¿desde allá o...? No, está bien ahí que es. Bueno, primero que nada agradecerles, y espero que haya un espacio también para ser discrepante y aportar un poco a lo que es el foro. Sí, cómo no. Y siendo parte de esta discrepancia para poder aportar a lo que nosotros hemos estado viendo en esta postura, en lo que son estas ideas, a mí sí me gustaría comentar sobre lo que son 3 asuntos para dejar una pregunta abierta. Primero que nada, la cuestión sobre lo que es la pragmática, sobre lo que es la aplicación de nuestras ideas. Hemos escuchado el día de hoy una ideología muy interesante, pero ha quedado pues dentro de lo que es la deontología, el puede ser, lo que debe ser, pero no lo que es en realidad. Hemos escuchado el día de hoy muchísimas ideas acerca de lo que es la parte en la que nosotros económicamente pudiéramos cambiar a nuestro país, pero no hemos visto nosotros el día de hoy, y lo considero de alguna manera muy importante también de mencionar, el hecho de lo que se pudiera... A una cuarta. ¿Aquí así? Muy bien. A ver si no se me van las ideas, ya se me olvidan las cosas, ya, la edad. Les comentaba pues sobre esta situación en la cual sí sería muy importante nosotros conocer el estatus en el cual nosotros manejamos nuestra vida en México, el estatus real. Sabemos y hablaron ustedes, por ejemplo, de la transformación de las instituciones, y es muy importante, y lo que hicieron ustedes fue comentar que había que hacer una reestructuración, sabiendo que tenemos instituciones todavía del maximato, sabemos que tenemos instituciones todavía que sobreviven al post-revolucionario y todo este tipo de cosas, que hemos estado trabajando a partir de lo que ha sido un estatus también de derecha, en el cual nosotros sabemos que de ahí se formaron todas estas instituciones, y creo que no es la idea hablar de una reestructuración, sino de una transformación pero real, una transformación en la cual se hiciera una institucionalización, pero de acuerdo a las necesidades reales de nuestro país. Hablaron ustedes, por ejemplo, también... ¿Ya me callo? Perdón. Hablaron ustedes también de lo que era la parte de la participación ciudadana, sabiendo que en estos momentos yo personalmente, y como trabajador y como persona y como posiblemente en mi grado de docente en el que me desempeño, sé que no estamos nosotros posiblemente en el momento para llevar a cabo una participación ciudadana. Entonces, sí sería muy importante hablar de lo pragmático, de lo real, de lo que sí pudiéramos hacer y implementar en nuestro momento para poder sacar adelante lo que fuera el bienestar de nuestro país. Hablo sobre 2 cuestiones. La primera, por ejemplo, ustedes hablaban de lo que son los apoyos universales. Para mí es muy importante tomar en cuenta el principio del subsidio, que debe ser a quien se necesita, cuando se necesita y solamente lo que se necesita. Por ejemplo, yo en esa parte discrepo en cierta manera, y a lo mejor nos meteríamos en el hecho de confrontar a Adam Smith contra Carlos Marx y todo lo demás, ¿no? Que a lo mejor no estoy del lado de Adam Smith, pero pudiéramos irnos a un punto central. Otra cuestión muy importante, les comentaba yo del momento, el momento en el cual yo trabajo, por ejemplo, 69 horas por semana, es mi trabajo remunerado real, y a mí me preocupa, por ejemplo, decir o pensar que alguien que trabaja 4 horas o 5 horas ganara lo mismo que yo, o tuviera los mismos derechos que yo. Incluso sé que yo estoy menospreciado dentro de mi trabajo y estoy luchando por eso, pero a mí se me haría injusto que alguien que no está luchando por esto, que yo, por ejemplo, estoy desarrollando un doctorado en este momento, pues tuviera yo las mismas posibilidades de desarrollarme como persona, porque me ha costado, que alguien que no tiene la primaria, que tiene primaria trunca. Entonces, son situaciones en las cuales creo que tendríamos que ser relativamente específicos en esta cuestión para poder llevarlo a lo que es la parte en la cual seamos propositivos. Repito,
con el afán nada más de que nosotros no seamos deontológicos, sino que seamos pragmáticos. Muchas gracias. Carlos, luego Carlos, sí. Sí, pues buenas tardes. Una pregunta, su opinión sobre las Afores, el mayor robo del siglo para la clase trabajadora. Y una propuesta, darle continuidad a este foro a través de talleres, de conversatorios, así colectivos, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar en foros y foros y esto no avanza y no llegamos hacia donde tiene que llegar esta información, ¿no? Entonces, es mi propuesta y la pregunta que les hago a los participantes. Sería todo. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Toledo. Me da gusto estar aquí. Ser breve, nomás unas preguntas a los compañeros del Presidium. Sí, sí. Agregaría primero que nuestro problema tenemos que agregar que es cultural y educacional en México. Y tenemos que, ¿qué haremos para mejorar la cultura de la educación y el sentido de pertenencia? A mí me toca, segunda pregunta, cada mes pagar impuestos y si más ingresos tiene una empresa, pues más impuestos pagamos. Hay una tablita. Entonces, para comprender un poco más de la reforma progresiva, porque entre más gana la empresa, más paga impuestos. A lo mejor llega el momento en que ya no pasa esa tabla, pero que a lo mejor sería un tema de otro foro, hablar de la reforma progresiva, porque sea un poco de contabilidad. Luego, como dijeron hace rato, es dejar de pagar la deuda externa o interna, pero se puede, ahí va a haber consecuencias. Tenemos capacidad de sostener las consecuencias, hasta dónde nos podría llevar. Y luego, pasando aquí al tema local, hablamos hace rato de la izquierda, diluida, compleja, podríamos hablar confundida. Yo le quería preguntar a Nacho, a los ponentes, ¿cómo ve la izquierda en Jalisco en el futuro inmediato, en el futuro próximo? ¿Hacia dónde va la izquierda? ¿Qué está haciendo la izquierda? Porque luego habla de los líderes como el doctor o el conductor de carros, pero entonces no tenemos líderes en la izquierda, ¿o por qué no los estamos formando? ¿Hacia dónde llevamos nuestros líderes? ¿O dónde están y qué están haciendo los líderes de la izquierda? Por eso a lo mejor también la confusión. Y la última pregunta, yo tengo conocidos que yo puedo decir que soy de izquierda, pero yo converso muchas veces con gente de derecha, como todos a lo mejor, y hay algo que no entienden ellos y que tampoco entendemos yo. ¿Por qué la estrategia a nivel nacional del presidente López Obrador? ¿Por qué está uniendo a la oposición en contra? Porque la oposición estaba unida y ahora sí está unida y se está uniendo y se está organizando en contra. ¿Por qué? ¿Cuál es la estrategia? Sería todo y no quisiera excederme. Muchas gracias. Cerramos con Joel y brevemente también finalizaremos ya con los comentarios de nuestros invitados. Sí, buenas tardes. Mis preguntas serían para los ponentes. Si no se puede hacer con la reforma fiscal como se está haciendo ahora para recabar los recursos, ¿es a través de la expropiación de los recursos naturales y la industria o la de servicios la manera de obtener esos recursos para poder construir un estado de bienestar? Y se habló también de un método dictatorial. Una dictadura, ¿cómo afectaría a la inversión extranjera, a la sociedad, a la seguridad social y a formar un estado de bienestar? ¿Y quiénes son los más afectados positiva y negativamente en este régimen? Y si no se sienten representados por este sistema de gobierno, ¿con cuál modelo real en este momento en el mundo sí se sentirían identificados? Gracias. Gracias, Joel. Entonces, esta pues ya es la ronda de cierre. Vamos a... Sí. No sé quién... Nacho, nuevamente. ¿Sí? Bueno, adelante, Paco. Un análisis que yo he hecho en mi vida, en el sentido de yo pertenecí al Partido Comunista, se fue transformando
en su nombre, fue cuando nos dieron en el registro en el 80 y tanto, y nos dieron el registro como Partido Comunista. Luego, por andar haciendo alianzas con algunas otras gentes, se fue transformando el nombre de nuestro partido. Entonces, quedando al último como PRD. Entonces, ¿cómo es posible que al PRD lo dejamos que se quedara? Y era nuestro registro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no hicimos nada? Todos, y una de las fallas que tenemos es la división, porque no hemos participado tan activamente como el Partido Comunista, ni como socialistas. Entonces, nosotros ahorita, yo escuché que ustedes vamos a iniciar otra vez para rescatar nuestros principios de haber formado aquel partido. Entonces, eso es de observación. Sí, porque por ejemplo aquí el PRD, la UDG se quedó con él. Por favor, sí, una disculpa, sí, ya tenía rato levantando la mano, esto yo asumo esa responsabilidad. Adelante, compañero. Y sí, le ruego una disculpa, compañero. Miren, compañero, yo soy de Camay, Jalisco, donde se empieza todo el corredor industrial prácticamente, desde Cotlán hasta Guadalajara. Muchos obreros, demasiados. Ahí está la fuerza que puede transformar esto. ¿Dónde está la izquierda? ¿Dónde está la izquierda organizando a esos obreros, apoyándolos en sus luchas? Hemos perdido la perspectiva, compañeros. Yo vine atraído por el nombre de socialismo democrático. Necesitamos construir organización social independiente que tenga voz para tener el balance de poder capaz de transformar esto. Mientras los obreros y campesinos no estén organizados independientemente, que es una tarea pendiente de este régimen, no vamos a tener la capacidad de realmente ir una transformación real. Mi invitación es a que los que se dicen de izquierda construyamos un centro de apoyo al movimiento obrero para ser capaces de transformar ese balance de poder. Por mí pasa por ahí. Gracias. Nada más quería comentar lo que dijo Carlos Sepúlveda. La idea que vertió es una idea que está en el debate público, que es la idea meritocrática. Le quiero decir una cosa: por ejemplo, en los países escandinavos, un profesor universitario, un médico, es decir, profesionistas de alto nivel, ganan igual que un electricista y un plomero. No hay una distinción en esos países en los salarios que perciben. Precisamente por eso las desigualdades son tan pequeñas. No son, Víctor, no son sociedades meritocráticas. Esa idea viene de la segunda constitución de la Revolución Francesa de 1793, donde pusieron una famosa frase: la carrera abierta a los talentos. Y se suponía que esa carrera abierta a los talentos nos proporcionaría a la nueva sociedad las bases para ser más progresista y por lo tanto evolucionar hacia el progreso humano, etcétera, etcétera. Eso nunca se dio en Occidente, salvo en estas sociedades escandinavas, Finlandia, Suecia, Dinamarca en parte, etcétera. En ninguna otra parte del mundo, pese a que lo sostienen en el discurso. No ha sido una posición más bien de orden, lo voy a decir en un sentido negativo, ideológico. Es una posición que no debemos sostener quienes creemos en la idea progresista de la sociedad. O sea, el hecho de que estudiemos mucho no nos da más valor que otra persona que esté haciendo otro tipo de actividad. Está construida la sociedad para que pensemos así, pero eso
digamos, también es ruinoso en las relaciones sociales, porque pues si ustedes ven la disputa en redes, es eso, la sociedad meritocrática, etcétera, ¿no? No debemos caer en esa trampa, ¿sí? Las injusticias vienen en otro carril. Sí, muchísimas gracias. Gracias. A ver, primero, la cuestión del campo. Creo que uno de los grandes, de los peores ejemplos de lo que ha sido la liberalización en México fue la reforma del 27 constitucional de Salinas. Y no se ha hecho nada para revertirla. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿qué ocurre? A ver, a mí me da mucho gusto que haya niños en Finlandia que coman aguacate mexicano, pero ¿no sería preferible que los niños que van a la cosecha del aguacate como jornaleros agrícolas con los papás, viviendo en condiciones de miseria, tuvieran el derecho a comer adecuadamente ese aguacate, si fuese efectivamente aguacate? ¿Qué pasa con el jitomate, con las berries? ¿Cuál es el impacto ambiental? Hemos visto el campo solamente como un mecanismo de rentabilidad exportadora, mientras nos quedamos sin maíz, sin trigo, sin frijol, sin todo lo que son productos básicos. ¿Qué pasa con las posibilidades de agricultura periurbana para que no crezcan las ciudades de manera bestial? Se requiere una reforma agraria de fondo. ¿Por qué las tiendas Diconsa no reparten, no venden los productos locales a 50, 100 kilómetros a la distancia? Y ahorita Segalmex es la principal institución dirigida de elementos de corrupción de este gobierno. ¿Por qué se están utilizando coches rentados en lugar de decir podamos abastecer a esas tiendas de lo que producen los campesinos de la zona? ¿Por qué no estamos priorizando una lógica de cultivo orgánico para la sociedad? ¿Por qué no estamos recuperando el conocimiento indígena en cuestiones de medicina? ¿Por qué no estamos favoreciendo moneda común en el campo? Sí, ese es el punto clave y este gobierno no está haciendo nada para revertirlo. Creo que ese es otro de los puntos centrales al respecto y en donde hay que actuar justamente por un campo para México, para satisfacer las necesidades básicas. Yo estoy totalmente en favor de las transferencias sociales, creo que lo dije, esto es lo fundamental, pero pues se necesitan elementos de recursos también para el crecimiento y de mediano y largo plazo, y eso requiere justamente mucho más recursos para participar, no solo en un pragmatismo inmediato, sino en la lógica deontológica de efectivamente qué estamos queriendo ver como sociedad en el largo plazo. Las Afores es todo un asunto gigantesco. Estoy cerca de la jubilación y eso da para muchísimos foros en sí mismos. Yo solamente diría una cosa, la actual ley del IMSS, me puse a leerla, ni siquiera está planteada como una ley de derecho social, es una ley para que la lean las Afores, no para que la lean los ciudadanos. Nada que ver con la ley del 73, el derecho social ahí parece perdido en esta lógica de capitalización individual. Y en este sentido también la educación es fundamental. No se trata de desarrollar la educación de los mexicanos para ver qué requiere la demanda en el mercado para los call centers o para las cuestiones tecnológicas. Se trata de defender derechos. ¿Para qué nos prepara la educación? Pues nos debería de preparar justamente para evitar hostigamiento sexual de parte de quien tenga poder, para evitar acoso, para defender los derechos laborales de los trabajadores, para defender los derechos de los jóvenes y de los ancianos, para recuperar nuestra dignidad y no solamente nuestra funcionalidad como seres rentables. Creo que eso es la base. Y en términos de la lógica de izquierda, a ver, hay una cuestión, tiene que ver también con el subsidio y con todo esto que se decía. He estado mucho tiempo ligado a una fundación alemana de derecha, a la Konrad Adenauer, y me invitan a un chorro de rollos. Y platicando con un maestro de origen alemán allá en el ITESO, me decía, mira, sí, a ver, la Konrad es la derecha alemana, y es completamente ha sido los conservadores, y es la historia y los principios de bien común, solidaridad, subsidiariedad, desde esa derecha alemana. Nada más una pequeña acotación, me decía él hace 10 años. La derecha alemana está mucho más a la izquierda que el PRD.
Entonces, habría que ver qué está ocurriendo con ese decir, es que no se puede ir más allá. No, es la barrera que nos estamos poniendo para impedir actuar de manera más consecuente con lo que se supone que queremos. No se trata de una lógica alternativa fiscal de expropiación y de micro, pequeña o mediana empresa o de capas medias. Se trata de qué pasa con los grandísimos capitales, en algunos casos más de $1,000 millones que tienen el control de este mundo y en particular de este país. Si nos dicen que somos el capitalismo, no es cierto que seamos capitalistas, somos feudales. Cuando 20% del incremento del uso de la riqueza del 10% más rico de la población es por renta, no por inversión, eso no tiene nada que ver con mérito. ¿Es de dónde tienes el dinero? Pues de lo que me heredaron mis papás, que le heredaron sus papás, que le heredaron sus papás, que le heredaron sus papás. Eso no tiene nada que ver ni con eficiencia, ni con productividad, ni con nada. Esa es una reproducción aristocrática, simplemente. Entonces, ¿cómo plantearse una lógica que grave medianamente la herencia, que grave medianamente la acumulación de grandes fortunas por operaciones financieras, que grave las fusiones y adquisiciones de empresas de parte de las grandes multinacionales? Eso es de lo que hablamos con reforma fiscal. Y esto implica, efectivamente, en cuanto al mérito, si yo me quemé mucho las pestañas, no saben cómo sufrí para hacer el doctorado en Francia, me la pasé bien mal, bien gacho, bien duro. Pero a ver, yo me quemé las pestañas, mientras que aquí millones de personas se estaban quemando las pestañas, se estaban sobando el lomo, se estaban rajando las patas, se estaban sufriendo todos los días. Qué bueno que nos tuvimos el privilegio, pero ¿para hacer qué? ¿Para reproducirlo? ¿Para ponernos encima de los demás? ¿O para decir eso debe de cambiar? Esa es la función que se supone que debemos tener. ¿Y qué hacer? ¿Qué modelo? ¿Qué sociedad? Yo recuperaría una cosa que decía el maestro Silva Herzog, pero el abuelo, el de los años 30, el gran asesor de Lázaro Cárdenas, el que diseñó justamente la estrategia económica en su momento. Decía en su homilía para futuros economistas, cualquier economista de un país de la periferia que simplemente sigue al pie de la letra y con ufana pedantería al autor extranjero o a otra sociedad, por prestigioso que sea el autor o por exitosa que sea la sociedad, no se asemeja más que a un pobre bufón, más que un pobre payaso que trata de imitar gozoso y grotesco los finos modales de su señor. Lo que tenemos que tener es que poner los pies hundidos en la propia tierra, conocer claramente cuáles son nuestras necesidades y aspiraciones, pensar con nuestras propias cabezas y con ello trabajar para el futuro, para el que se supone que nos preparamos. Nada más. Gracias. Sí, muchas gracias. Ya va a ser muy difícil responder a las preguntas y los comentarios que hicieron los últimos compañeros. Yo nada más quiero cerrar con una pequeña reflexión, ¿no? Nos tocó vivir, ahora sí que en forma histórica nos está tocando vivir un momento importante en nuestro país en términos políticos y económicos. Creo yo que el arribo de López Obrador al gobierno de la República fue gracias al empuje de la sociedad. La sociedad ya exigía un cambio y bueno, encontró a un líder que, digamos, cristalizaba ese anhelo de cambio, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en consideración que llegó a contracorriente con la oposición de todos los grupos económicos y políticos más poderosos, con los medios de comunicación en su contra, con los partidos políticos formales. Entonces, esa parte hay que tomarla en consideración. Yo al mismo tiempo, lo mencionaba hace un momento, ahora sí que mi pecho no es bodega, que soy un lover, yo también apoyo para que, digamos, el siguiente presidente sea Claudia Sheinbaum. Yo estoy convencido que es la propuesta más adecuada para continuar un proyecto de transformación. Sin embargo, también veo que la oposición va a estar durísima. Por eso, la verdad, celebro mucho este tipo de encuentros, y el que viene el próximo sábado, por cierto, aprovechando el comercial, Pedro Mellado va a ser el ponente, porque creo que es justamente el momento adecuado para aglutinar una alternativa diferente de organización política hacia lo que viene en México y sobre todo en Jalisco. Entonces yo estoy convencido de eso,
De veras, fíjense cómo terminamos esta reunión, este evento. La gente quiere participar. Yo también muchas veces he estado de aquel lado, sentado como asistente a un evento, y siempre me gusta la forma como termina un evento donde la gente quiere seguir participando, quiere seguir hablando, porque eso significa que se queda en su cabeza con una ebullición de ideas, de propuestas, de comentarios, que es lo que se va a llevar al resto de la semana, ¿no? Eso significa, o más bien habla de que el evento tuvo éxito. Entonces, en ese sentido, de veras agradezco muchísimo a los organizadores, digamos, la creación de este tipo de espacios de análisis, de reflexión, de debate, y pues también agradecer sobre todo a ustedes, porque ustedes sin su participación, sin su presencia, este evento no sería nada. Muchas gracias. Bien, les voy a rogar solamente por un compromiso que también tenemos aquí, y nos da mucho gusto además que se dé. Denme un minuto para darle el micrófono al compañero Roberto, que les va a hacer una invitación, y cerramos el evento. ¿Sí? Un minuto solamente. Adelante. No, menos. Buenas tardes. Sí, menos. Es nada más para reiterarles a los que ya saben y a los que no lo saben que el próximo sábado vamos a tener un evento de análisis de la situación política en la perspectiva de las elecciones del 2024, circunscrito a Jalisco. Lo vamos a empezar con una exposición del periodista Pedro Mellado, y de allí esperamos tener un amplio tiempo para poder intercambiar puntos de vista. Están invitados, va a ser a partir de las 10 de la mañana en un salón que se llama Salón de Eventos César. Los que son o han sido militantes de Morena quizá lo conozcan allá por el Distrito 9, si no es entre el cruce de las avenidas Circunvalación y Avenida del Obrero, lo que era la Avenida del Obrero, 2 cuadritas. Les pasamos la ubicación si no la tienen. A partir de las 10, de 10 a 2 de la tarde, la ponencia de Pedro Mellado, y luego intercambio de preguntas y comentarios y posiciones también. Gracias. ¿Perdón? Está en el cruce de las calles Cantera y San Patricio. ¿Sí? En la pura esquina. Cantera 1107. ¿Perdón? Cantera 1107, Colonia San Marcos. Cantera 1107. Tomás, por ahí anda un flyer circulando, y que se los vuelvan a enviar o se los enviamos de nuevo. Gracias. No lo mandas, Roberto, no lo mandas. Bueno, si se me permite, tenemos ahí también una proyección, continuando con los spots. Es la presentación del libro Anhelos de Destrucción. Aquí nos acompaña su autor, que fue uno de los ponentes, Francisco Pamplona. Por ahí también veo a Armando Martínez Moya, que va a ser uno de los presentadores, la doctora Ana Cecilia Valencia, y bajo la moderación de Alonso Solicillas. Me parece que hay mucho de reflexión en ese esfuerzo de Francisco Pamplona, que vale la pena escuchar de viva voz. Y bueno, supongo que ahí también estará disponible tu libro, Francisco. Pues sí, lo llevará a la editorial. Editorial Pollo Blanco. Ojalá puedan estar ahí. Es el próximo lunes 6 de marzo a las 19 horas en la Casa Zuno. Gracias. Bueno, pues a nombre de Socialismo Democrático, Espacio Ciudadano, reiteramos nuestro agradecimiento por la deferencia de acompañarnos. Esperemos que haya cubierto sus expectativas y que continuaremos nosotros adelante con espacios de reflexión de esta naturaleza, de construcción de posibilidades, y con ustedes de la mano. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a Nacho, a Bernardo y a Francisco. Muy amables. Gracias a todos. Buenas tardes.